Bueno, nuestra lección de hoy tiene que ver con ese asunto. También es el sexto mandamiento y también tiene que ver con el matrimonio. Entonces vamos a estudiar eso en el día de hoy. Vamos a comenzar con oración. Querido Padre Celestial, pedimos tu bendición en nuestro estudio hoy. No pedimos basándonos en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Abre nuestros corazones para aprender y creer lo que nos enseñas hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Normalmente hacemos el repaso de nuestra relación con Dios. No lo vamos a hacer esta vez porque ya hemos gastado algo de tiempo valioso y bien invertido en el asunto de los niños otra vez y también en una situación en cuanto al matrimonio que César Augusto presentó. Bienvenida a esa pregunta. Entonces, para esta vez vamos a ir directo al video para hoy sobre el sexto mandamiento. Primero paro esto. Luego. Entonces, ya vamos. Academia Cristo, aquí tu paz. Hola de nuevo. Imagínense que estamos en una iglesia. ¿Cuántas ceremonias de matrimonios que han tenido lugar aquí en este templo? Es agradable pensar en ellos porque el matrimonio es un regalo de Dios. Pero mirando nuestras vidas y las de las que nos rodean, las cosas no siempre son tan agradables como nos gustaría. Los divorcios son comunes, la infidelidad es común, la pornografía es generalizada y gratuita. Las personas están sufriendo tanto dentro como fuera del matrimonio. Hoy estamos viendo el sexto mandamiento y las bendiciones del matrimonio. Veremos la forma en que pecamos contra el mandamiento y, por supuesto, a Jesús, la única solución para nuestro pecado, así como nuestra motivación para continuar regocijándonos en la bendición del matrimonio. Dios es quien creó el matrimonio. Lo estableció en el jardín del Edén con la creación de Adán y Eva. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. El matrimonio es tan especial que Dios lo eligió como una imagen de su amor por nosotros. El apóstol Pablo nos dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. El amor que Dios tiene para nosotros ahora es un modelo de amor que debe existir en el matrimonio. Hay muchas bendiciones para el matrimonio. Una es el compañerismo. Dios sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que creó una pareja adecuada para él. Por cierto, Dios también habla mucho sobre la soltería. Ambos estados pueden ser bendiciones, pero de diferentes maneras. Otra bendición es el amor sexual. Cantar de los Cantares es un libro en la Biblia que pocos conocen. Si lo lee, verá una descripción del buen gusto de ese amor. No es nada que deba avergonzarse o rechazarse. Como dijo un autor, solo el cristianismo eleva adecuadamente la sexualidad humana. La santifica detrás de lazos de felpa aterciopelada y se pone a susurrar un silencio agradeciendo a Dios por sus maravillosos poderes creativos. Hay una bendición final: hijos. Si Dios nos concede, el Salmo 127:3 dice: los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa.
Los niños son bendiciones y Dios quiere que los valoremos como tales. La voluntad de Dios para el matrimonio y la familia es una imagen hermosa. Desafortunadamente, el mundo, el diablo y nuestra propia carne pecaminosa luchan contra él en cada oportunidad. El sexto mandamiento dice, no cometerás adulterio. Esto obviamente incluye los ejemplos más evidentes. Tener relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio es un pecado. Pero el pecado va más allá. Jesús nos dice en Mateo 5:28, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Y Pablo nos dice en Efesios 5:3 y 4, entre ustedes ni siquiera debe hablar de inmoralidad sexual. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Según estos estándares, nuestra condena es universal. Todos somos pecadores. Las personas a menudo han usado dos categorías para entender mejor y hablar sobre el pecado: pecados de comisión y pecados de omisión. Los pecados de comisión ocurren cuando Dios nos dice que no hagamos algo y lo hacemos. Mirar a una mujer con lujuria, contar un chiste sucio o dormir con alguien que no es nuestro cónyuge son ejemplos de esto. Luego están los pecados de omisión. Esto es cuando Dios nos dice que hagamos algo, pero no lo hacemos. Lo omitimos de nuestras vidas. El no amar, hablar con amabilidad o ayudar a nuestro cónyuge son pecados de omisión. ¿Por qué hablamos de esto? A usted le sorprendería que una de las razones sea hacer que se desespere por sus pecados. Si cree que lo está haciendo bien, considere ambos pecados de comisión y omisión. Ellos le condenarán profundamente. Esto es exactamente lo que Dios quiere que sienta, porque entonces verá su necesidad de un Salvador que nunca fue culpable de un pecado ni de comisión ni de omisión. Jesús llevó una vida sin pecado en su nombre. A través de la fe en Jesús, esta perfección se vuelve suya. Ahora Dios puede decirle lo que le dijo a Jesús: tú eres mi hijo, estoy muy contento contigo. Una nota final. ¿Puede un cristiano divorciarse? Dios dice en Mateo 19:6, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. El divorcio siempre involucra el pecado, pero eso no es lo que quiere un cristiano. Las parejas en un matrimonio lleno de problemas van a querer perdonarse mutuamente y buscar la reconciliación, recordando siempre el mayor perdón que Dios les ha proporcionado. El perdón y la curación es una parte normal de una relación sana. Desafortunadamente, hay ocasiones en que los lazos matrimoniales se han roto. Una de las partes no desea reconciliarse y termina en divorcio. El divorcio solo reconoce públicamente lo que ya ha ocurrido en privado, la destrucción del matrimonio. Pablo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 7:15, pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esta relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Obviamente, es un momento difícil y siempre queremos aferrarnos a Dios como nuestro sostén en tales momentos de la vida. Gracias por acompañarnos. Este es un tema complejo e importante, con mucho más que hablar en las clases en vivo. Que Dios lo bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz. Bueno, hasta ahí el video. Ya voy a compartir otra vez el PowerPoint. Pero primero, ¿alguna pregunta sobre el contenido del video? Si no, vamos a ir a las preguntas
de repaso. Sí, Pastor, sí. pues pastor, yo no le entendí muy bien al pastor. Finalmente, a lo último que él habló del divorcio, que es un tema tan controversial, no le entendí si realmente hay divorcio, si se puede divorciar una persona y volverse a casar o no. Sí, si la otra persona ha cometido adulterio, ya rompió el matrimonio. Eso no está hablando de la persona que no lo hizo, ¿sí? Si el otro lo hizo, ya rompió el matrimonio. Ya no hay matrimonio. Entonces, el que no cometió adulterio podría decir, ya no puedo seguir con usted y puede pedir el divorcio, porque el otro rompió. Entonces, ese es el que cometió el pecado externamente. Claro, hay pecado de todos nosotros de alguna manera, pero el que rompió es el que cometió adulterio, no la persona que no lo hizo. Entonces, la persona que no lo hizo, sí, puede divorciarse y casarse de nuevo. El otro, si no se arrepiente, es un incrédulo y no va a importar nada lo que la Biblia dice al respecto, ¿sí? Otro motivo que la Biblia da en 1 Corintios 7, y eso fue presentado en el video, es si abandona el hogar y no tiene ninguna intención de volver y ser el cónyuge. En ese caso, y puede ser el hombre o la mujer, mayormente son hombres que hacen eso, pero a veces es la mujer. En ese caso, ha quebrantado el matrimonio, ¿sí? Y por eso dice que la persona que no abandonó no está sujeto a servidumbre, o sea, no está obligado a las leyes del matrimonio ya, porque el otro lo rompió, el otro cometió el pecado. Entonces, el creyente que no lo hizo, sí, ya puede conseguir el divorcio y casarse de nuevo. Pero obviamente no es la voluntad de Dios, y si hay posibilidad de reconciliarse, el creyente siempre va a querer buscar, pero muchas veces el incrédulo no quiere, ¿sí? Y rehúsa. Entonces, eso no es culpa de la persona que sí quiere y ha buscado la reconciliación, pero no lo ha conseguido, ¿sí? Entonces, sí, hubo pecado, pero el que cometió es el que cometió adulterio o el que abandonó el hogar. Y también contamos como abandonar el lugar a alguien, un hombre, por ejemplo, que golpea continuamente a su mujer. Ahí vamos a aconsejar a tal mujer a separarse, a huirse de esa relación, porque también el quinto mandamiento aplica. Y el quinto mandamiento aplica a uno mismo de tratar de evitar lo que va a dañar nuestro cuerpo. Entonces, ahí hay ese mandato también que aplica. Y la salud y el bienestar de tal persona está en juego. Entonces, sí, si eso persiste, también sería base de poder pedir el divorcio. Pero otra vez, eso no significa que es la voluntad original de Dios para el matrimonio. No, su voluntad es que nunca se separe, quede quebrantado nunca. Pero la realidad es que el hombre lo quiebra, lo quebranta, queda roto muchas veces, aunque Dios no quiere. Sí, igualmente podemos aplicar a las iglesias. Dios quiere una iglesia unida también externamente, pero la realidad es que no está unida. ¿Y por qué? Porque muchos se han apartado de la sana doctrina de su palabra. Y entonces no se puede continuar unido con una iglesia que predica falsa doctrina con persistencia, porque la Biblia lo prohíbe. Pero eso no significa que la voluntad de Dios es que la iglesia esté dividida. No, Él quiere que esté unida, pero Él quiere que esté unida bajo unión en la palabra de Dios, un acuerdo total en toda la doctrina de la palabra de Dios. ¿Sí? Esa es la base de la unidad que Dios quiere. Entonces pero el hombre es capaz de quebrantar esa unidad y muchas veces lo hace. ¿Sí? En ese caso, sí, lo que Dios no quiere sucede. En este caso, el creyente que no quebrantó ya no puede cambiar esa situación. Puede intentar, pero si rehúsa el otro, entonces ya es base para el divorcio. Y no peca al conseguir el divorcio tal persona que ha intentado todo y no resulta.
Pastor, ahora, bueno, yo le tengo otra pregunta. Sí. Por ejemplo, hubo uno que quebrantó el mandamiento, ¿cierto? El que Ajá. pecó, pues. Entonces, si esa persona por un largo tiempo, muchos años, ella no se arrepiente y no trata de volver a su esposa o a su esposo y, digamos, pedir el perdón. Y si de pronto en ese tiempo la otra persona, la afectada, pidió el divorcio, se casó de nuevo, ¿qué pasa con el agresor o con el que Bueno, rompió el obviamente, mandamiento? sí, obviamente ya no va a poder casarse de nuevo con el cónyuge anterior. Entonces sucede lo mismo. Simplemente necesita reconocer su pecado anterior, que pecó Y él, cuando abandonó, que su intención sería unirse otra vez, pero ya no puede porque ya está casado con otra persona. Entonces simplemente muestra su arrepentimiento y promete no volver a hacer eso. Y él ya podría también casarse de nuevo, ¿sí? Porque ya están divorciados. Si la mujer se casó otra vez, significa que consiguió el divorcio. Entonces, el divorcio significa que ya no hay matrimonio ahí. Entonces, también estaría libre para casarse de nuevo. pastor, esa era la duda mía, es decir, sí, porque la otra persona después, con el tiempo, se puede arrepentir de verdad, de corazón, Sí, Dios lo perdona y él se claro, podría casar de nuevo. claro, claro. Ya. Claro, pero también Perfecto. buscaría cumplir con sus obligaciones con respecto a su esposa anterior, especialmente si había hijos. Entonces, su intención sería responder por esos hijos, em, cuidar con sus finanzas a esos hijos suyos en ese caso. Eso sería parte del fruto de su arrepentimiento también, aunque ya no está casado con ella, esos hijos todavía son suyos, entonces va a necesitar respaldar económicamente. Y tratar de visitar cuando pueda, si hay hijos. Si no hay hijos, Sí, bueno, entonces a veces la ley del Estado dice diferentes cosas. Entonces, pero su deseo va a ser también para el bien de su esposa anterior. sí, buenas noches, Dios le bendiga. Sí, gracias. Eh, A eh, Edinson, bienvenido. Sí, y hay otros sí, que han venido. este, Kevin y Renzo y em, creo que Abel. Ay, Abel no pudo. Buenas noches, pastor. Buenas. sí. Buenas noches, pastor. De pronto una pregunta Sí, sobre esto. Este, ¿Hasta qué punto puede afectar el divorcio en el ministerio? Porque da a entender de que la palabra dice de que el hombre debe ser marido de una sola mujer, ¿cierto? El ajá. obispo debe ser marido de una sola mujer. Entonces, ¿hasta dónde puede afectar el divorcio en el ministerio? Hablemos de pastorado, hablemos de esto, Sí, ¿hasta dónde puede lo afectar? importante para el ministerio es la confianza de las personas y por eso la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2 pone y 3, perdón, pone muy estrictas reglas con respecto a los que pueden ocupar el ministerio público. Y dice que externamente su vida debe ser irreprensible. Y aun si era su esposa la que le abandonó, claramente una esposa no va a querer abandonar si el esposo ha practicado el amor perfecto de Jesús hacia ella, se ha sacrificado por ella y todo, ¿sí? Mayormente una mujer no va a querer abandonar tal circunstancia. O sea, muestra que hay culpa de alguna manera también de parte del marido. Y entonces en ese caso probablemente tendría que dejar ese ministerio, por lo menos por un tiempo. Porque ¿cómo va a poder enseñar el matrimonio a su congregación y la responsabilidad sobre todo del esposo de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y él no estaba amándola lo suficiente para que quisiera quedarse con él? Entonces va a ser difícil para la congregación ya confiar en él. Entonces, según sí ese versículo, entonces probablemente la congregación le va a pedir, no siga con el ministerio aquí. Podría ser que en otro momento, en otro sitio donde no saben de eso o que ya aprenden a confiar en él,
que podría volver a un ministerio en algún momento, pero en ese momento difícilmente podría llevar a cabo su ministerio, ¿sí? Y de ahí, de acuerdo a 1 Timoteo 3, el mejor sería renunciar, o si no, la congregación le pediría bajar de ese puesto. Yo conocí un caso hace muchos años de un hermano que la esposa se la aplica la primera vez y él la perdona. Vuelve y se la aplica la segunda vez y él vuelve a perdonarla. Y si vuelve la tercera vez y vuelve a perdonarle. Entonces la iglesia toma la decisión de ponerlo a él en disciplina, sancionarlo a él, porque ya él estaba como viciado a la situación. ¿Hasta qué punto afecta eso? Es que si la iglesia le pide bajar de su ministerio, no es una disciplina, es por amor a la congregación, ¿sí? Y si se considera un castigo, no es correcto considerar como castigo. Y especialmente cuando él ha hecho lo correcto, de perdonarle y dejar que vuelva. Eso es lo correcto. Pero podría ser que ya ha perdido algo de confianza de parte de los miembros, entonces le piden no seguir con su ministerio, pero no debería ser como disciplina o castigo, si él ha hecho lo correcto con su esposa. Claro. Aún ahí la confianza podría ser perjudicada porque la duda podría estar en la mente de los miembros, pero ¿por qué le abandonó 3 veces la mujer? ¿Sí? Algo no está bien en él tampoco. Entonces, aun si es solo una duda, podría ser que no podría continuar bien con su ministerio con la confianza de la congregación. Eso es el punto. Sí, es importante que el que sirve tenga la confianza de los miembros de la congregación. Y también otra regla que Dios tiene para mí es que necesitan tener los de su casa, incluyendo la esposa y los hijos, con buen orden, ¿sí? Y disciplina. Y si eso no está, y eso de que la mujer abandona varias veces, no parece un hogar bien disciplinado, o donde todo está siendo hecho correctamente. Entonces, sí, bien, la congregación hizo bien al pedir que baje de su ministerio, pero no hizo bien al decir que eso era una disciplina por pecado de su parte. Eso habría que haber pruebas de que él ha pecado para hacer una disciplina contra él. Sí. ¿Me entiende? Sí, eso fue lo que yo miraba ya, Ok. y me preocupaba. Me preocupó la situación porque en sí él no había pecado, porque estaba haciendo lo correcto, perdonar. Sí. Pero al decirle, no, que Pero vamos aún a así, hacer esto como lo que no estaba haciendo bien es mantener su casa en orden, ¿sí? Y con correcto, disciplina. ahí siento yo que Sí, tenía la situación, ya, sí. pero en lo otro estaba en lo correcto. Sí, pero las palabras que usaron, de que ya estaban disciplinándolo, poniendo bajo disciplina, esa parte, esa forma de enfrentarle no era correcto. Sí, tiene Correcto, razón. Ok, claro. Sí, muy sí. bien. Ok. Bien, vamos a seguir más con este tema del matrimonio aquí. Primero, pues preguntas más básicas. Las suyas han sido ya más al fondo, pero está muy bien. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el sexto mandamiento? No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Y ya hemos visto que el adulterio claramente es cuando hay relación sexual físicamente fuera del matrimonio, pero también envuelve los pensamientos del corazón. Mm, Próxima pregunta, ¿cuáles son algunas de las bendiciones del matrimonio? Tenemos,
eh, hijos, Hijos es uno, sí. tenemos mm, Compañerismo. Compañerismo es sexualidad, otro. Y otro que no es la tan sexualidad, importante que esos dos, pero hay otro también. amor sexual. Sí, o sea, también el matrimonio en tercer lugar, debido al pecado que hay en el mundo y entendiendo que ya todas las personas tienen deseos sexuales, hay algunas excepciones, pero mayormente, y eso es un deseo fuerte, entonces una salida correcta y sin pecado es el matrimonio. Es mejor casarse que quemarse. La misma Biblia dice, en vista del pecado que hay en el mundo. Entonces también cumple eso como tercer propósito. Muy bien. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios. Dios en el sexto día de la creación, ¿verdad? Pero eso significa que el matrimonio debe ser considerado un sacramento, como la Iglesia Católica indica. No, porque no hay remisión de pecado en el matrimonio. Muy bien, y no tiene un elemento externo como el pan y vino en la Santa Cena y el agua en el bautismo. Eso es lo menos importante, pero también los otros dos sacramentos tienen eso. Pero sí, no ofrece perdón de los pecados. Sí, y tampoco fue instituido por Cristo. Sí, eso es un discípula. requisito que cumple, pero con solo ese no es suficiente. Ah, Pero eso muestra lo importante que fue instituido por Dios como bendición para los seres humanos. Bien. Próxima pregunta. ¿Cómo usa Dios la imagen del matrimonio para mostrar el evangelio? ¿Cómo compara Dios? ¿Qué comparación hace con el matrimonio ahí? Compara el matrimonio con Su relación con la iglesia. con la iglesia, su relación con la iglesia. Él es la cabeza, amando al cuerpo que es la iglesia, así como el hombre es la cabeza en el hogar, pero también ama a su esposa como Cristo amó la iglesia. Entonces es una hermosa imagen. Bien. Ahora vamos a hacer, voy a ponerlo de una vez. Me olvidó. Desarrollo de la lección 6. El sexto mandamiento, al igual que todos los mandamientos, habla acerca de nuestros pensamientos, palabras y obras. Y omisiones, ya hemos visto también. Ciertamente incluye casos explícitos de amoríos y relaciones sexuales con personas fuera del matrimonio, pero también incluye nuestros pensamientos y palabras. Jesús dijo en Mateo 5, 27 al 28, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Pablo dice en Efesios 4, 29, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. Todas las personas han quebrado este mandamiento, sean solteros o casados, divorciados o celebrando su 60º aniversario de bodas, sean viejos o jóvenes. Todos hemos quebrantado este mandamiento. Las buenas nuevas son que Hebreos 7, 26 al 27 habla acerca de nuestro Salvador Jesús con estas palabras. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos.
No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Jesús es la respuesta a todos nuestros pecados, incluyendo los que están en contra del sexto mandamiento. Gracias a Dios que es así. Ahora, en agradecimiento a Dios, podemos buscar vivir vidas que le dan gloria a Él en cómo vemos el matrimonio. Personas solteras buscarán vivir contentos y castos, como lo hizo José en Génesis 39, agradeciendo a Dios por su estatus de soltero. Y si Dios les concede cónyuges, agradeciendo a Dios por su providencia, también así le podemos servir y glorificar. Las personas casadas buscarán amar a sus cónyuges modelando el amor de su Salvador en su relación. El matrimonio es un regalo de Dios y Él lo instituyó en el jardín de Edén. Es una unión de por vida entre un hombre y una mujer basada en una promesa solemne que hacen ante Dios. Forman la relación clave de la familia, la cual es el elemento principal de toda la sociedad, algo que está olvidándose mucho hoy en día, gran parte o causa de los muchos problemas que hay en el mundo hoy. En un matrimonio, el esposo y la esposa tienen papeles distintos. Y eso, Erwin hizo una pregunta en el WhatsApp que creo que contestamos bien. Y algunos piensan que eso es discriminación y que pone a la mujer más bajo que el hombre. No es así. Y leemos sobre esos papeles en Efesios 5. El esposo es la cabeza y la esposa es el cuerpo. Cada papel es diferente, pero no significa que uno sea inferior al otro. Los hombres y las mujeres son iguales ante Dios, sobre todo en su favor, en recibir el perdón de sus pecados, la salvación, el cielo como heredad, pero tienen papeles diferentes. Es por un orden que Dios ha establecido desde la creación y Dios no se equivoca, tampoco discrimina entre las personas. Él sabe mejor el papel que cada uno necesita y que es mejor para él. Y eso lo ha determinado, tanto en la iglesia como en el matrimonio, sobre todo. Entonces, el Dios amoroso quiere que la pareja se amen y se sirvan uno al otro a través de sus papeles distintos. ¿Hay preguntas sobre eso? Sobre el desarrollo que acabamos de hacer. Entonces, eso es más sobre la pregunta de Erwin. También, bienvenido Erwin, se me olvidó darle la bienvenida a la clase antes. Gracias, profesor. Gracias. Bien, entonces ya vamos a hacer las preguntas de aplicación sobre esta lección. Primera pregunta. Comente acerca de las siguientes palabras y su relación con el matrimonio. Primera palabra es pacto. ¿Quién quiere intentar? Eso es una promesa que se hace cuando uno se casa, que es como se dice, que lo que una Dios no lo separe nadie. Sí, ¿y qué pacto entonces hace el hombre y la mujer cuando se casan? Se unen. Y que su intención y su promesa es no separarse. Sí, es un compromiso. Lo dice también hasta que la muerte los separe.
Correcto, muy bien. Entonces, eso es lo que están prometiendo en ese momento. Y por eso, si uno de los dos comete adulterio o abandona el hogar, está pecando, claramente. Bien, otra pregunta, muchas veces mal entendido. Amor. ¿Qué es la relación del amor en el matrimonio? El de amarse mutuamente. Ajá. Pero Pero ¿el amor es la base del matrimonio? Amarse mutuamente. ¿Amarse mutuamente es la base del matrimonio? ¿Sí? No. Porque entonces tienen razón. Cuando el amor se va, entonces dejamos el matrimonio. Porque ya no existe. No, claro, el amor es muy bueno estando, tener en el matrimonio y hasta Dios manda que tengamos amor. Pero no es la base del matrimonio. ¿Qué es la base del matrimonio? Y necesitamos volver a pensar en la palabra anterior para ver cuál es la base del matrimonio. ¿Qué establece el matrimonio? el amor visto como un compromiso por No encima. no es el amor, es la segunda parte, el compromiso o la promesa, y ahí lo llamó un pacto, ¿sí? Esa es la base. Porque el amor, sobre todo el amor de los novios, el amor eros, que es un amor que con mucha emoción y muy hermoso en ese sentido, muchos piensan que esa es la base del matrimonio, pero ese tipo de amor viene y va fácilmente. Entonces, en la mayoría de los matrimonios no siguen el mismo nivel ese tipo de amor de los enamorados. Todo el matrimonio tiene altos y bajos y a veces hasta parece que desapareció. Pero eso es motivo para el divorcio, según Dios. No. Entonces, si hay el compromiso bajo Dios de seguir unidos con su ayuda, hay motivo para seguir el matrimonio, aun si la pareja, ninguno de los dos quizás sienta ya el mismo amor que sintieron al comenzar el matrimonio. Muy importante este punto. Entonces, sí, vamos a querer amar unos a otros en el matrimonio. Dios quiere que haya amor, pero no es la base del matrimonio. Es la promesa incondicional de vivir juntos toda la vida, lo que es la base. ¿Sí? Si el amor está fabuloso, mejor. Todas las cosas van a marchar mejor, más fácilmente. Pero si no, aún así hay motivo. Y ¿cuál es el amor solo es un sentimiento o hay algo más en el verdadero amor que Dios quiere que tengamos? ¿El amor es solo sentimiento o se puede practicar con acciones aun si no existe sentimiento? ¿Qué piensa? Dios mío. Sí, sí, uno puede practicar. Estamos muy confundidos, pastor, muy confundidos. Sí, porque la sociedad Mucho, enseña que el mucho. amor es un sentimiento nada más, es una Sí, sí. emoción. Los Pero no es sentimientos son pasajeros, pastor. ¿Cómo? Pero perdón, pastor, Los sentimientos son pasajeros, digo. Sí, es exacto. sin amor no puede existir ninguna relación, ni de hijos, ni de Pero el padres, amor, ni de nadie. Sí, el Es amor no es importante, sentimiento. Eso es dice, importante. eso Sí, el dice, amor es importante, o sea, es la base. sí, Yo pienso en mi idea que sin amor no hay relación entre parejas, no hay relación entre nadie, porque cuando se acaba el amor, se acaba todo en un matrimonio, se eso acaba todo en dice una la familia. sociedad, no Así lo es. dice Dios en la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Hay relación entre nosotros y nuestros enemigos? No. Pero ¿qué dice Dios? ¡Ámalos! El amor no es Aún sentimiento. así, entonces, el amor envuelve acción. Entonces, uno puede practicar acciones de amor y eso va a ser parte de la relación, aun si no hay la emoción.
Y con toda seguridad, si siguen practicando el amor, si sigue dando regalos, si el esposo, aun si no siente regalos a su esposa, si la considera, si le ayuda con los platos, si siempre está preguntando cómo está, cómo se siente, eso va a traer otra vez el amor, ¿sí? El sentimiento. Y si los dos están haciendo eso, aún en un momento no sintiendo nada, es una relación. Están juntos y están siendo considerados unos a otros. Están preguntando el bienestar, están velando por el bienestar del otro. Eso es relación, aún sin el sentimiento. Y es algo que Dios quiere. Sí, muchos piensan así y la sociedad le lleva a pensar así. Si ya no hay amor en el sentimiento, no vale nada. Vamos a irnos, vamos a separarnos, mejor. No, Dios dice, más motivo para seguir unidos y practicar el amor aun si no lo siente. Entonces vamos a basarnos no en la sociedad, sino en lo que dice Dios. ¿Sí? Entonces para Él hay motivo de seguir la relación aun si no el sentimiento se ha ido. Y es muy pasajero. Hay excepciones, hay personas que tienen ese sentido de amor, ese estar enamorados toda la vida. Fabuloso, no vamos a criticar eso de ninguna manera. De hecho, animar a que haya ese tipo de relación. Pero en muchos casos no es así. ¿Sí? Hermano, pero ¿será que se vive por amor o por costumbre? Por rutina. Una Ok. buena rutina. práctica, Sí. una ¿Cuál buena fue práctica. no escuché Sí, la sí. pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? No Sí. escuché. ¿Será que se vive por amor o por O costumbre? por costumbre, sí. Si viven juntos, todavía no entendí. O si se casaron por costumbre. No, de mantener la relación, de mantener el matrimonio por costumbre. Bueno, tampoco Sí, es sí. correcto. Sí. Dios quiere que lo mantengamos por amor a Él. ¿Sí? Y aun si no sentimos el amor a Él, tenemos motivos para mostrarle amor a Él por lo que Cristo hizo por nosotros. Y a veces también nuestro sentido de amor a Él pues nunca es perfecto como Él quiere, como Él exige. Pero sí hay altibajos en nuestro amor a Dios. Pero aun cuando estamos no sintiendo mucho amor a Dios, Él quiere que mostremos agradecimiento por lo que Cristo hizo. Y una manera es seguir en el matrimonio por amor a Él, si no es por amor unos a otros. De hacerlo por costumbre nunca es buena razón para hacer algo. No importa qué estamos haciendo, mejor sea que sea por amor a Dios. Es siempre mejor hacer las cosas por amor a Él. Y eso es lo que Él quiere, ¿sí? Un buen hábito podría ser que como pareja se Ok, reúnan es un buen y lean hábito. la Biblia y den gracias Pero- a Dios, tanto uno como otro. Pero aún así, la relación no va a florecer si lo hacemos por hábito. Entonces es mejor que sea por amor a Dios, que continuemos y que incluyamos, o sea, en nuestro comportamiento con el cónyuge o la cónyuge, siempre cosas de amor. Que muestran que estamos pensando en la pareja y no en nosotros mismos. Y eso casi siempre va a hacer volver el sentimiento de amor si se ha ido, o fortalecer el sentimiento si todavía está. Es mejor, eso es bueno que sea fortalecida, Sí, es verdad. fortalecido el amor también en el matrimonio. ¿Entendió, Cristina? Sí, pastor, yo creo que eso es verdad lo que está diciendo. O sea, al Ok. honrar a Dios, uno sigue con su pareja por el amor a Dios, Sí, sinceramente. si no hay otro motivo, Y nace entonces sí. Y seguir, no nace el solo amor seguir nuevamente, sí. con él, sino tratar de comportarse en buena manera, con Respeto. cariño, con palabras de amor, con acciones de amor, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere. Sí, Aún si llega a ser
casi cortarse como enemigo, aún así Dios dice, ámelo. Ámelo, ámelo. Sí, Sí. pastor. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Entonces, vamos a escucharlo a Él antes de escuchar lo que dice la sociedad. La Es muy sociedad. diferente, casi siempre es lo opuesto, es lo que Sí. nos dice Dios. Muy bien, pero buena pregunta. Próximo es, ¿qué relación tiene el perdón en el matrimonio? Mm, ¿Habrá necesidad de perdonar? Importantísimo en el matrimonio, pastor. ¿Por Muy qué? importante el perdón, porque aprendiendo a perdonar es donde se lleva una relación más afín uno con su pareja, aprendiendo a perdonar. ¿Y Eso en es qué fundamental. condición están los dos en el matrimonio? ¿Hay un santo y otro pecador? Puede ser, pastor, puede ser que haya... No, todos somos pecadores. ¿Qué Sí. dice la Biblia? Nuestra tendencia es pensar, el otro es malo y yo no. Pero ¿qué dice la Biblia? Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es Sí, mejor sí. considerarnos a nosotros mismos igualmente pecaminosos. Y eso Sí, pastor. nos va a ayudar cuando el otro peca o la otra peca contra uno. Bueno, puesto que yo también soy pecador y puesto que Dios me ha perdonado a mí, yo quiero perdonar al otro. Entonces, mejor va a ser el asunto si los dos están dispuestos primero a reconocer pecado propio y luego perdonar a su cónyuge. Pero solo si hay uno, la relación va a poder seguir. Si uno no reconoce pecado y no perdona, pero uno sí siempre perdona, aún así la relación, aún con mucho más dificultad, pero puede seguir. Entonces, tener un esposo que no perdona y que actúa mal no es motivo del divorcio. Si comienza a golpear, sí, y persiste en golpear y maltratar físicamente, eso sí es motivo para irse. Pero si simplemente se enoja fácilmente, no perdona, tiene malos hábitos, cosas desagradables, esos no son motivos para irse. Es motivo para seguir y amar y mostrar cómo amar. Eso es lo que Dios quiere en esos casos. Bueno, y eso tiene que ver también con esta última palabra que vamos a ver, sacrificio. ¿Qué relación tiene el sacrificio en el matrimonio? Bueno, ¿cuál es nuestra tendencia principal en todo lo que hacemos? Es que seamos favorecidos nosotros, ¿sí? Todo lo que hacemos es para que nosotros podamos seguir adelante. Es para tener mejor posición nosotros. Es para nuestros intereses sean cumplidos en el trabajo, en el mundo, en la sociedad. Somos egocéntricos, ¿sí? Entonces, en el matrimonio, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere que sacrifiquemos? Que pensemos en el bienestar de la pareja. Quiere que sacrifiquemos el ego, ¿sí? El yo. Mis deseos, mis necesidades, sean sexuales o sea de otra manera. ¿Y qué necesidad tiene mi cónyuge? ¿Qué deseo tiene ella? Si puedo cumplir con ese deseo, por gratitud a Dios voy a querer hacer, aun si significa que no tengo lo que yo deseo. ¿Sí? Pero si los dos, por eso es muy importante casarse con cristianos en lo posible, porque entonces se puede decir que los dos van a estar queriendo. Si el cónyuge está buscando mis intereses, que todo salga mejor para mí, y yo lo mismo, uy, qué fabuloso, va a salir todo. Sí. Pero es difícil, porque la tendencia natural, uno de los principales aspectos del viejo Adán en nosotros es el ego. El egoísmo, el pensar primero en uno mismo y nuestras propias necesidades. Y eso es la tendencia también en los matrimonios y es lo que más daño hace a los matrimonios. Bien, ¿algo más sobre eso? Entonces, la próxima pregunta ya lo hemos tratado realmente.
sobre el divorcio y volver a casarse, entonces no voy a gastar mucho tiempo en eso. Ya creo que di una explicación sobre eso. Dios no quiere el divorcio. Nunca hay divorcio sin pecado, pero a veces es con el pecado de uno y no el otro. Si el uno quebranta el matrimonio, entonces el otro está libre para pedir el divorcio y no peca contra Dios al hacerlo. O si uno abandona el hogar, también según 1 Corintios capítulo 7, 15 en adelante, eso también es motivo para que el que no abandonó pueda buscar el divorcio y no peca al hacerlo. Pero aún así, el pecado hubo, solo que de una parte que rompió. Claro, el que no rompió, mejor que reconozca también que tuvo pecado, solo que el pecado del que no cometió adulterio o que no abandonó, no es un pecado que rompe en sí el matrimonio, mientras que el adulterio y el abandono sí quebranta el matrimonio. Esa es la diferencia. Bien, ¿preguntas más sobre eso? Y si pueden volver a casarse, sí. Si el otro cometió y no uno, y uno buscó reconciliación y el otro no quiso, o si cometió adulterio, ahí no es absolutamente necesario que la persona que no cometió adulterio vuelva a recibir al otro, porque puede ser que ya no confía. Y hay motivos para, en cierto sentido, no confiar. Si pueden reconciliarse, siempre es mejor, pero a veces la confianza se ha ido tanto que ya no quiere, entonces puede pedir el divorcio y casarse de nuevo y no peca. Pastor. Sí. Pastor, yo le hago una pregunta. Sí, está bien. Por ejemplo, dos personas que no son creyentes viven, no son casados. Uno de los dos conoce de Cristo y bueno, es convertido al evangelio. Entonces la otra persona que no, esta persona que ya conoció quiere organizar su vida para bautizarse. Entonces, digamos que el pastor le dice, pero es que usted no se puede casar con un incrédulo, porque eso es yugo desigual. Pero ya están casados, ya que ha cambiado la situación. Usted dijo que ya estaban casados. Antes de... No, pastor. Solo vivían. Ya entiendo, ya sí. Solo vivían juntos. Sí, vivían, ya entiendo. Ok. Sí, el que llega a ser cristiano va a querer separarse primero de la persona con la cual estaba viviendo como fruto de arrepentimiento y luego podría casarse con esa misma persona. A propósito, eso del yugo desigual no está hablando del matrimonio, está hablando del compañerismo eclesiástico. Una congregación no debe unirse con otra que enseña doctrina falsa. De eso está hablando. Eso está muy sacado del contexto por muchos. No es una prohibición de casarse con un incrédulo. En el Antiguo Testamento estaba prohibido, pero ya no en el Nuevo Testamento. Vamos a decir que no es aconsejable por los muchos problemas que pueden resultar, pero ya no podemos prohibir que un creyente se case con un incrédulo. Pero ya si se ha separado de él de todas maneras, lo mejor sería ya, y el consejo que daríamos es más bien buscar un creyente para casarse. Pero si dice, estoy enamorada con él y él me ama, bueno, si insiste, no peca, si se casa con él. Y en ese caso, 1 Corintios 7 dice que ya si se encuentra casado con un incrédulo, no se separe de él. Entonces, ese también es de toda la vida. A menos que él abandone. Bueno, si él abandone, ya es otra cosa. ¿Me entiende? Como muchos se han sacado de ese versículo de su contexto. Pastor, yo pensaba que era así, la verdad. Yo sí tenía esa misma, esa doctrina de que siempre he dicho que yo como cristiano, yo no me debo fijar en la persona, en una mujer de afuera, es decir, que no sea cristiana. Así entendía yo el versículo y me lo han enseñado a mí así. Ahora pues usted nos los enseña así y bueno, creo, pastor, que para eso estamos, para aprender. Sí. Estoy buscando el versículo.
Ahora, Mire, voy a leerle todo el versículo para que vea, ¿sí? Entonces, en 2 Corintios, 2 Corintios, perdón, 6, 14 en adelante, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, viviendo con Dios, etcétera, etcétera. Entonces está hablando de compañerismo entre las personas. No habla ahí nunca, de ninguna manera, de matrimonio, sino simplemente del compañerismo, que no vamos a tener compañerismo, o sea, practicar adoración, orar junto con los incrédulos. De eso está hablando. En el Antiguo Testamento sí estaba prohibido, pero no en el Nuevo Testamento. Y este versículo no prohíbe que se case con incrédulos. Disculpe, pastor, en el caso de, reforzando la pregunta que hizo César Augusto, en el caso de la pareja que siendo inconversos ambos y están conviviendo, llevan años de matrimonio, conviviendo pues, y uno de ellos llega a la iglesia, la idea es que organicen esa relación, o sea, Claro. que vayan al matrimonio. Bueno, mira, realmente, pues si el Estado concede, a veces hay algunos estados que después de convivir juntos muchos años, dice que pueden darles el estado de estar casados. Pero para evitar malos pensamientos y cosas así, es mejor hacer el matrimonio oficialmente y públicamente. Exacto. Para que no haya ninguna crítica o ninguna duda con respecto a su relación, y no habría ningún motivo para no hacer un matrimonio oficial. Sí, esa es la idea. Para seguir con esto de 2 Corintios 7, está hablando de compañerismo. Si aplicáramos este versículo al matrimonio, entonces los que se casaron con un incrédulo antes de llegar a la fe tendrían que divorciarse con sus cónyuges incrédulos después de llegar a la fe. Si vamos a aplicar este versículo totalmente al matrimonio, entonces sí, y obviamente Dios prohíbe en 1 Corintios 1-7, 15 en adelante, dice no se separe de ellos. Entonces aquí dice sepárese, ¿sí? No se puede convivir, no se puede practicar compañerismo. Y en ese dice no se separe. Entonces habría contradicción. Pero esto no está hablando del matrimonio, simplemente de compañerismo, o sea, no orar juntos con el incrédulo, no tener cultos, practicar cultos en que tienen parte los incrédulos, cosas así. Eso es lo que está prohibiendo Dios aquí. Pastor. Sí. De todas maneras, pastor, yo pienso que lo más sano y... Eso sí se puede decir. No es aconsejable, no es aconsejable, pero eso no significa que es pecaminoso. Pero sí vamos a animarles, mira, mejor, si no se han casado realmente, oficialmente, y hay la posibilidad de ya casarse con un creyente, sí vamos a animarle a buscar un creyente más bien, en lugar de casarse con el incrédulo. Pero si insiste, no vamos a poder decir que ha pecado o no puede hacer. De hecho, en 1 Corintios 7 muestra que podría ser que, dando buen ejemplo, con su testimonio podría ganar al cónyuge incrédulo. Entonces hay ese beneficio que podría resultar siguiendo con él. ¿Sí me entiende? Entonces no queremos hacer leyes para el Nuevo Testamento si la Biblia realmente no lo ha hecho como ley. Y como sabremos es buscando los contextos. Si aplica esto, si no menciona específicamente en matrimonio, mucho cuidado aplicándolo a matrimonio.
Y cuando vemos otro versículo que dice lo contrario sobre el matrimonio, ya sabemos, no está hablando del matrimonio. ¿Sí? Pero muchos simplemente lo sacan, tienen una idea preconcebida y ven este versículo, el matrimonio. Pero ¿dónde dice matrimonio? No lo dice. Bien, buenas preguntas. Creo que es suficiente para hoy. Más en el curso, pero ya el tiempo ha pasado. Entonces vamos a terminar con oración. Querido Señor Dios, este tema del matrimonio, como ha indicado el del video, Luis Acosta, es muy complicado. Hay muchas situaciones. En lo posible queremos aplicar en cada situación, aplicar tu palabra correctamente, lo mejor que podamos. Y si la palabra no da una respuesta absoluta, entonces usar la sabiduría cristiana que también nos has dado para hacer decisiones favorables en cuanto a estos asuntos. Y ayúdanos a poder distinguir entre lo que es mandado y lo que no es mandado y donde hay libertad. Eso también necesita mucho estudio en tu palabra. Y pido que estos estudiantes sigan estudiando así. Yo también necesito seguir estudiando, no lo sé todo. Entonces, que eso sea nuestra actitud siempre, de siempre ser hambrientos por más de tu palabra, más conocimiento. Y por ese conocimiento pedimos que tu espíritu obre más fe, más firmeza con respecto a lo que realmente enseña tu palabra. Bendíceles a todos sus estudiantes de esta manera, Señor. Lo pido en nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. 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 Muy bien. Gracias. Dios les bendiga y la próxima sería, a propósito, la semana entrante hay solo 2 lecciones más. Yo creo que vamos a seguir después con otro curso de lo mismo, pero vamos a seguir, creo que con el mismo WhatsApp. Yo creo que no hay necesidad de hacer otro grupo de WhatsApp, porque es otra parte del mismo curso de enseñanzas de Cristo. Hay 3 cursos en total, entonces el próximo sería el segundo que vamos a estudiar. Pero alguien ha indicado que quizás tenga otros que quieren invitar. Entonces, la semana entrante, si quiere darme los nombres y celulares de otros, yo podría invitarles a comenzar el otro curso, el segundo de esta serie, que son todos de las enseñanzas de Jesús. Entonces, este primero termina el próximo jueves, de hoy en 8. Para que sepan. Muy bien, gracias, lo haré. Ok, muy bien. Entonces, hasta el próximo martes, Dios mediante. Gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Y sí, voy a mandarle el celular de un hermano que quiere participar del próximo curso, pastor. Bien. Entonces, lo puedo incluir también para el próximo. Muy bien. Ok, hasta la próxima. Gracias. Bendiga todo. Gracias. Amén. Preguntar aquí después.